cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. Y información que a nivel... ¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con ustedes nuevamente desde el avión del Corporativo Contraparte. Con mucho gusto tenemos análisis político, comentarios, información y también el inicio de las campañas políticas en donde han estado, pues bueno, involucrados el candidato presidencial, del Partido Acción Nacional, PRD y Movimiento Ciudadano por México al frente, Ricardo Anaya, y también el candidato presidencial de Morena, que hoy estuvo en la ciudad de Puebla, en el estado de Puebla, en el municipio de Tepeaca. También Enrique Ochoa Rezas. Tenemos información muy, pero relevante. Vamos a comenzar con ¿qué? Con darle la bienvenida al joven Gen. No, Fabián, como siempre, un placer estar aquí contigo compartiendo la radiografía, analizando todo lo que se lleva a cabo rumbo a la presidencia de este 2018 y también ya las candidaturas al gobierno del estado también quienes van a estar en esa competencia. Y como tú acabas de hacer mención, la visita de dos grandes, ¿no? De los dos primeros lugares, de Andrés Manuel López Obrador y del mismo Ricardo Anaya, que estuvieron en su visita aquí en Puebla. Y por parte del PRI nada más estuvo el presidente del partido, ¿no? Ochoa Reza. Sin embargo, pues vamos a ver qué es lo que dijeron cada uno de ellos y cómo se fue dando y cómo se llevó a cabo todo este evento en este fin de semana y el día de hoy. Vamos a entrar de lleno con la visita de Andrés Manuel López Obrador. Me parece la más relevante. ¿Por qué? Porque llegó y se enfrentó al grupo político en el poder, al grupo político que gobierna el estado de Puebla, y les advirtió que él va a hacer lo posible por arrebatarles el estado, el poder político, pues. Él también acusó ciertos aspectos y ya respondió el vocero de la campaña de la candidata de la coalición por Puebla del Frente, Marta Erika Alonso. El vocero se llama Max Cortázar, todos lo conocemos, y ya le dijo que tiene un perfil dictatorial, ya también le dijo que ha impuesto y tiene candidatos en Morena, que tiene secuestrado finalmente al partido político. En fin, ya le contestó muchas cosas que en unos momentos estaremos analizando. Está el encontronazo de López Obrador en contra del grupo Poder, que la magnitud de verdad es de pronósticos reservados. Es de pronósticos reservados porque finalmente el candidato a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa, ayer lo comentábamos, tiene amplias posibilidades de competirle al tú por tú a la candidata a la gubernatura de la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso. Y está de tal magnitud el encontronazo que van con todo. Incluso el mismo Barbosa y López Obrador ya anunciaron una desbandada de panistas y priistas hacia Morena. Y bueno, esto ocurre en el marco del inicio de las campañas en 10 estados de la República. 9 de estos tendrán nuevos gobernadores. Centenares de alcaldes, diputados locales, federales y senadores. Tendremos pues una elección muy reñida. ¿Y qué es lo que llama poderosamente la atención? Poderosamente llama la atención el que se esté disputando la presidencia de México empatada, sí, así, alineada perfectamente con 9 gubernaturas. Para la próxima presidencia, dentro de 6 años, ya estarán empatadas las 32 gubernaturas. Para que ya no tengamos los mexicanos que estar sufriendo cada rato basura electoral y política. Eso nos conviene. Pero hemos visto que se ha recrudecido la guerra en las redes sociales, en los medios de comunicación. Tal parece que los medios de comunicación se prestan a manipular información, a venderse al mejor postor, al hacer su agosto
vendiendo entrevistas y espacios publicitarios. ¿Por qué? Porque no tienen una vocación de servicio como esta. Como aquí les ofrecemos a ustedes, queridos seguidores, ya somos 136,000, por cierto, más de 136,000, y eso nos da mucho gusto y orgullo. Les ofrecemos espacios, análisis, debate y también el peloteo, la retroalimentación. Es importantísimo saberlo porque todos los medios de comunicación que buscan lucrar con la información y más en los tiempos políticos, finalmente tienen un sesgo e interés político. Y aquí ya les hemos dicho, quien gane, no nos importa. Simplemente que no defraude a la sociedad, que no engañen a los electores y a la ciudadanía, pues que le cumplan, porque la ciudadanía está ávida, deseosa, pues, de ver esas transformaciones, esos cambios, esas palabras que les endulzan los oídos y finalmente quedan muchísimo a desear. Así es. Pues mira, a pesar de lo que está llevando en diferentes puntos de la República Mexicana con esos cambios ya para gubernaturas, también como la presidencia de la República, hay que tener en cuenta y también hay que hacer mención que aquí en Puebla va a ser una de las elecciones más competitivas, sobre todo por estas dos corrientes que se está llevando a cabo, ¿no? Por un lado estamos viendo el momento y la cumbre que lleva Andrés Manuel López Obrador, esta corriente que ha jalado a varios sectores social, obviamente para hacer este cambio que se refiere hacia un nuevo sistema político. Este nuevo sistema político que ha sido lastimado, pues nada más y nada menos que por el Partido Revolucionario Institucional a nivel federal. Sin embargo, aquí en Puebla también podremos ver que está casi en una vertiente equitativa, junto con Marta Erika Alonso, que es ya candidata de la coalición por Puebla al Frente, en donde bueno, también se ha dado a conocer los trabajos que ha hecho el gobierno actual de Antonio Gali Fayad, ¿no? Esta corriente, estos trabajos, el cómo también ha hecho y ha manejado cosas que no se había manejado en su momento. Podemos, por ejemplo, la famosa célula, este elefante blanco que estuvo durante muchísimos años en el olvido, después de que el exgobernador Mario Marín Torres lo hiciera con un proyecto gastando más de 600,000 millones de pesos. Y bueno, ahora Antonio Gali Fayad recupera esta área en donde se va a establecer ya la industria militar, que ya es en la primera etapa. Ahora, antes de terminar en este año 8 meses que ha tenido o que va a tener en la gubernatura, vemos que también trajo a la Marina aquí al estado de Puebla. Se ha venido invirtiendo, tenemos audios, ha habido un crecimiento económico en el sector. Y son esas dos corrientes las que se están peleando, ¿no? Esos son los dos primeros lugares que se están manejando y la gente tiene que saber por quién va a votar en las elecciones próximas del 1 de julio. Pues es una contienda electoral muy reñida aquí en Puebla por la imagen de un personaje a nivel nacional que es Andrés Manuel López Obrador y por otra parte también el cambio y la transformación que ha tenido Puebla, porque se escuchan de todo por parte de la ciudadanía. Exactamente. Queridos amigos, vamos a ver un video que nos tiene preparado la producción para que vayamos explicándoles qué pasó en Tepeaca, qué dijo el hombre que encabeza las encuestas, todas las encuestas a nivel nacional, según las casas serias, las encuestadoras serias o los medios de comunicación nacionales profesionales. Vamos a ver este video y a continuación seguiremos detallando otro tipo de cosas, ¿no? ¿Ya está? Es una entrevista.
crecer aún más. No hace falta que nosotros llamemos al voto útil, porque ya la gente decidió que hace falta un cambio en el país. Lo que acabo de decir es lo que ocasionó, entre otras cosas, la debacle del PAN. Imagínense ustedes, en Puebla, Moreno Valle, lo digo con todo respeto, quiere dejar de gobernadora a su esposa. Y en Veracruz, el gobernador Yunes quiere dejar de gobernador a su hijo. Sí, es una especie de monarquía de la moronga azul. Eso es lo que acabó con el PAN. Si resucitara el fundador del PAN, Manuel Gómez Morín, se volvería a morir. De ver esto, ¿qué tiene que ver el pensamiento de Gómez Morín con Moreno Valles o con Yunes Linares o con Anaya? Nada, absolutamente. Por eso mucha gente del PAN se están uniendo. Ya hay dos, se los decía yo ayer, expresidentes del PAN que se unieron con nosotros. Manuel Espino y Germán Martínez. Pero van a unirse algún hombre que nos adelante, otros más. Pronto, muy pronto. Los banqueros, Anaya dice que en una ¿Qué tal, señores? A ver, vale la pena rescatar varios temas acá. Andrés Manuel López Obrador, él sabe que aventaja a las encuestas, que va como el puntero, y por eso dice que ni será necesario llamar a la sociedad a hacer un voto útil. ¿Por qué? Porque finalmente es el sentir general que quiere un cambio. Ahí está el primer tema. El segundo tema es las nuevas alianzas que trae ahora con expresidentes del Partido Acción Nacional, y llama la atención que dos de estos fueron presidentes del PAN nacionales, o sea, en los tiempos de Felipe Calderón. Por ejemplo, el primero que puedo recordar, Manuel Espino, cuando Felipe estaba en campaña incluso y al inicio de su sexenio. Manuel Espino fue presidente nacional del PAN, terminó, por supuesto, peleado con Calderón. Pero bueno, finalmente Espino no es una gran personalidad política, es un cartucho quemado que tendremos que ir analizando. Y el otro presidente del Comité Ejecutivo Nacional también es hechura de Calderón. Es hechura de Calderón. Bueno, ahorita me recuerdo el nombre. Pues bueno, finalmente ya está jalando a la gente de Calderón. En vez de que se vayan con Margarita Zavala, ¿qué les parece? Ahí está. Y tres, creo que es importante saber que este señor, pues bueno, sigue en caballo de Hacienda, que no le interesa, a propósito de las alianzas que están tratando de recomponer el equipo de Mid y el equipo de Anaya, pues no le interesa a él. ¿Por qué? Porque finalmente dice que ya es imposible o técnicamente imposible que lo alcancen. Eso en referencia al tema que fue bastante comentado el fin de semana, hoy en medios nacionales, en columnas políticas, y me parece que López Obrador por eso sigue su rumbo ascendente y con amplias posibilidades de triunfo. Es difícil, muy difícil que alguien se atreva a arrebatarle el triunfo.
Así es. Bueno, todo eso va a depender también de las líneas que empiecen a trabajar los candidatos de oposición a Andrés Manuel López Obrador. En ese caso, Ricardo Anaya, el mismo candidato por el Partido Revolucionario Institucional, que estuvo también como secretario de Hacienda, Margarita Zavala, el mismo Calderón, bueno, el mismo Jaime Rodríguez el Bronco, que bueno, de ese no hay mucho de qué hablar porque vemos que la gente va de plano en último lugar, así como llegó a la última, a la candidatura presidenciable, también está quedando en el último lugar de las encuestas. Sin embargo, siempre lo he dicho, ¿no? Andrés Manuel López Obrador no tiene que estarse también dando esa parte de confiabilidad, porque también eso lo ha llegado a mantener una derrota, ¿no? Lo ha llevado a la derrota del 2006 con ese fraude, en el 2012 con Enrique Peña Nieto, y bueno, tiene que seguir fortaleciendo y hacer una unidad de grupo. Algo también muy curioso que estaba dando a conocer en la entrevista del día de hoy, es que obviamente para poder enaltecer también al candidato al gobierno por el estado de Puebla, por el mismo partido de Morena, Luis Miguel Barbosa Huerta, hace un empate con el trabajo que ha hecho Ricardo Anaya, ¿no? Ese candidato que también ha sido muy criticado, sobre todo por este lavado de dinero que está en trance todavía por parte de la Procuraduría General de la República. También se está llevando a cabo la manera autoritaria de cómo él llegó a la candidatura sin llegar a una unión, y esto fue lo que fracturó al partido, ¿no? El Partido Acción Nacional se fracturó a partir de que Ricardo Anaya entra como precandidato sin avisarle a todas las personas, a toda la militancia de cómo iba a llevarse ese proceso a cabo. Y lo podemos ver, ¿no? Vemos a panistas que no solamente están involucrados en Morena, vemos también a panistas que se incorporaron al PRI. Y son estas dos líneas que se están manejando, y es ahora en donde se tiene que ver cómo se va a llevar esta alianza y cómo se va a mantener un trabajo en cada uno de los estados en donde está compitiendo por una gubernatura. Y es muy lógico, volvemos a repetir, son dos partidos políticos muy fuertes actualmente para ganar la contienda electoral, tanto en el caso de Andrés Manuel López Obrador, que a nivel federal va encabezando las encuestas, como en algunos estados en donde una coalición que ha desarrollado y que cambió también la dinámica y trabajo, teniendo ya una alianza con partidos de ideologías diferentes, es un contrapeso que se va a llevar. Por eso digo, son elecciones que se van a mantener históricas en el estado de Puebla. Con la visita de Andrés Manuel López Obrador vemos también todo el esfuerzo que ha mantenido durante tantos años para llegar a esa candidatura y poder ganar unas elecciones. Y sobre todo que tiene que doblar esfuerzos, porque Andrés Manuel lo dijo en su principio, va a ser la tercera y la última que se va a aventar para la presidencia de la República. Si en estas elecciones no llegan a ganar Andrés Manuel López Obrador o no lo dejan ganar en esas elecciones, va a ser la última para contender ya un electorado. Y entonces ahí va a ser la dinámica de qué es lo que podría pasar más adelante. Si vemos que el 52% de abstencionismo está en contra ya de todos los partidos políticos, en contra incluso de algunos independientes, ya no cree en la vida política, ¿qué va a pasar más adelante? O sea, es un doble discurso de Andrés Manuel López Obrador que podemos manejar de cómo va a llevar a cabo este transcurso de 2018, toda esta candidatura, y con el apoyo también de la gubernatura, que por cierto aquí en Puebla también es histórica porque se empatan las elecciones. Veíamos anteriormente que primero eran las presidenciables, luego era la gubernatura, o viceversa, ¿no? Y ahora no, ahora se van a empatar, y es ahí en donde se tienen que redoblar esfuerzos. Entonces, por eso también las visitas tan continuas que han tenido sus candidatos presidenciables, algo que no habíamos visto también en la historia de Puebla, que los presidenciables llegaran a un estado para ver y trabajar de la mano con los candidatos a la gubernatura, municipios, senadores, diputaciones federales, diputaciones locales. O sea, es un trabajo muy grande que se está haciendo, y lo vemos en esta línea con estos dos candidatos que están dando todo al inicio de las campañas aquí en el estado de Puebla, con esas visitas que se están llevando a cabo. Exactamente. Creo que los ánimos ya están más que calientes. Creo que López Obrador, la verdad, ya se frota las manos, literalmente, de llegar, porque se sabe casi o técnicamente ganador del proceso electoral, pero falta mucho camino. Mucho camino. Y en ese camino, pues bueno, seguramente habrá o errores de un equipo, del otro, de los tres principales, PRI, PAN y Morena. Tenemos otro video que la producción nos ha preparado y ahorita también lo comentaremos. Tendremos una entrevista con Julio César Sastre, él es el reportero de la fuente política que cubre al partido Morena y sus candidatos. Él nos va a explicar la gira
de Andrés Manuel López Obrador. Fíjense eso. Hace como 2 meses decía que iba a meter a la cárcel a Peña y ahora está diciendo que se va a arreglar con Peña, que se va a reunir con Peña. Ya cambió de parecer. Está realmente muy desorientado. Creo yo que no lo están asesorando bien. Además, Tienes para ganarles puntos a todos. el PRI con MIT está haciendo su lucha, porque el manejo mediático, los intelectuales orgánicos del PAN y analistas del PAN de la derecha, reservas la prensa fifí, ya están dando como un hecho de que está en segundo lugar Anaya, pero yo tengo encuestas en donde no es así, hay empate técnico todavía. Acabo de dar a conocer una encuesta en Tabasco, ahí el segundo lugar es MIT, en Chiapas, ayer la di a conocer, el segundo lugar MIT. Entonces, acabo también de ver una encuesta nacional que mandamos a hacer nosotros, telefónica, y aprovecho también para decirles que ya estamos 25%. Ahí a Andrés Manuel López Obrador, que en su visita aquí en el estado de Puebla, en el municipio de Tepeaca, bueno, en donde hace este apunte y este señalamiento acerca de esas encuestas, en donde aquí en el estado de Puebla son elecciones muy competitivas. Vamos a repetir, a pesar de todo el trabajo que se está llevando a cabo y la corriente que también tiene Andrés Manuel López Obrador, aquí en Puebla se disputa también algo que ha pasado durante los últimos 8 años, el cambio de la salida del PRI y también los avances que han hecho en los últimos años, sobre todo el gobernador del estado de Puebla, Antonio Gali Fayad. Sabemos que es una contienda muy complicada y sabemos también que la corriente de Andrés Manuel es muy fuerte y es esa parte en donde tiene que jalar a los candidatos del gobierno del estado, a senadurías, a las presidencias municipales, a diputaciones locales y diputaciones federales, a llevar a cabo un trabajo a favor de este partido político. Entonces, vamos a tener una entrevista aquí con nuestro compañero periodista y reportero Julio César Sastre. Él cubre al partido Morena, sus candidatos a la gubernatura, presidencia municipal, y también cubrió, por supuesto, a la gira de Andrés Manuel López Obrador. Platícanos, Julio, muy buena noche. ¿Qué tal estuvo la gira? Hola, ¿qué tal, Fabián? Muy buenas noches, y a todo tu teleauditorio que te está sintonizando en este momento. Mira, pues te platico un poco de lo que sucedió el día de hoy en la gira, hoy por la mañana. Pues el candidato a la presidencia de México de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que en los próximos días, líderes del Partido Revolucionario Institucional y dirigentes de Acción Nacional se sumarán al proyecto de la nación que impulsa el Partido Regeneración Nacional. De gira por Tepeaca, el candidato a la presidencia de la República sostuvo que en una eventual reunión entre el PRI y el PAN de nada servirá porque esto no pretenderá frenar su movimiento, porque según él lidera las encuestas. Obviamente datos que él tiene por parte de su equipo de campaña que ha realizado durante este proceso electoral. López Obrador aseguró que no es necesario llamar al voto de los ciudadanos, porque insistió que los mexicanos están conscientes del declive del país. Así lo mencionó, lo expresó muy enérgicamente ante la euforia de los militantes que pues se dieron reunión en el municipio de Tepeaca. También dijo que la reciente incorporación de Germán Martínez, que hace unos días se realizó, quien es dirigente nacional del PAN y muy cercano a Felipe Calderón, así como de Manuel Espino Barrientos, empresario y político mexicano, vienen a sumar a su movimiento. Y pues previo a esto, pues mencionó que espera una nueva desbandada por parte de estos dos institutos políticos, del PRI y del PAN, obviamente. Cabe mencionar que algo curioso, ¿no?, como el dato que sucedió en esta gira de campaña, es que pues al arribar al mitin en Tepeaca, Obrador recibió una figurita del Niño Dios y decidió levantarlo y colocarle una corona. De hecho,
este asunto que de la figurilla, bueno, pues causó revuelo en las redes sociales, ya está por ahí circulando un video. López Obrador también hizo hincapié en pedir el voto masivo para los candidatos de Morena. Él aseguraba que sería una incomodidad tratar con otras personas que no fueran de su partido o que fueran de otras instancias políticas. Pues él asegura que su coalición por Puebla al Frente pues puede obtener mejores resultados para poder implementar políticas públicas, para poder realizar también de alguna forma las reformas a las leyes que él tanto ha mencionado, ¿no? También hizo mención que fue reiterativo, que lo que ha mencionado en sus diferentes mítines, poder echar abajo la reforma educativa. López Obrador, sin duda, es un personaje que aglutina a mucha gente, que llama a la población para que se sumen a su movimiento, y en Tepeaca pues no fue la excepción. Pero sí se pudo ver por ahí uno que otro camión que pues llevaba a la gente para que reuniera y abarrotara este lugar, que pues sí contó con una gran afluencia de ciudadanos. Decidió López Obrador un discurso muy fuerte, muy enérgico contra el gobierno, y pues también se lanzó contra sus opositores al cargo, como ya estamos acostumbrados a escucharlos. Y pues bueno, en cuanto a las encuestas, que también por lógica no mencionó una casa encuestadora en específico, que es la que le esté trabajando, pero sí dijo que la coalición Juntos Haremos Historia lleva por lo menos más de 25 puntos a nivel nacional en la intención de voto. Subrayó que en el caso de la gubernatura de Puebla, pues donde su abanderado Miguel Barbosa Huerta es por Morena, pues él manejó que la intención del voto es superior a los 30 puntos, y de esta forma, bueno, pues él se adjudica una ventaja amplia, ¿no?, para el caso de la gubernatura y pues a nivel nacional. Y pues sí, a grandes rasgos es esto lo que sucedió. No sé si tengas algún comentario que podamos compartir y comentar. Oye, a ver, tengo algunas preguntas. Dices que son pocos los acarreados, o sea que sí llega la gente por pie propio, ¿no? En Así su mayoría. La gente llega por su propio pie a los eventos de Andrés Manuel. Se pudo observar claramente un hartazgo. La gente va enojada, ¿no? De hecho, entre las porras se puede apreciar este sentimiento de la gente. Pero sin en cambio, también es importante mencionar que el líder de Morena, pues, los incita, ¿no?, a hacer este tipo de juego con las porras contra el gobierno, contra el sistema, contra aquellos partidos que no concuerdan con su ideología partidista, ¿no? De esta forma también lo realiza pues el candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, Miguel Barbosa, los llama a protestar. Y también cabe mencionar algo muy importante que ocurrió en el hecho. Mientras Miguel Barbosa Huerta decía que quería llevarse el carro completo en el caso de la gubernatura de Puebla y a los diferentes cargos de elección popular que están pues a juego, López Obrador le corrigió la página y le comentó a Barbosa en público que él prefería no decir esa frase de carro completo, porque eso es muy de los priistas, de ese PRI que tanto él reprocha y del que no coincide políticamente o con la ideología que el partido pues está manejando actualmente. Él decía que prefería mejor decir que Morena tendrá mayor ventaja en estas elecciones, pero no usar ese tipo de términos. Pero repito, en el mitin pues, se pudo apreciar varios automóviles que llevaban a ciudadanos que nos trataron de acercar para el evento, que desde tempranas horas ya estaba pues sumamente lleno el lugar, y pues a grandes rasgos pues es lo que ocurrió. Oye, ¿y cómo notas el carácter de López Obrador? ¿Se ve en momentos irascible, enojado, o ya también se ve más aguerrido en sus discursos? Ya no es el López Obrador que al inicio de intercampañas decía que amor y paz, etcétera. ¿Tú qué notas? Pues en realidad López Obrador en el discurso ante la gente se ve más enérgico, se ve más firme en lo que dice, la propuesta la tiene ya demasiado estudiada, se ve que el tiempo que tiene pues en el ámbito público y pues también por competir en el cargo durante pues tantas ocasiones reiteradas veces, pues ya se la sabe. Este personaje por algunos momentos llega a parecer hasta enojado
¿no? Creo que eso también podría, en cierta forma, de no ser controlado, pues ese carácter podría detonar en que ciertas personas pudieran no votar por su movimiento. Se ve un López Obrador tajante, firme, opositor, como todo el mundo lo conoce, como todo el mundo lo ubica. Se ve también un Obrador que señala, que no tiene miedo en decir palabras fuertes, ¿no? Porque incluso lo ha hecho en reiteradas ocasiones, y pues su crítica está ahí a la opinión pública. De esta forma pretende buscar el voto de los poblanos. En esta ocasión, bueno, con motivo de su gira al municipio de Tepeaca, pero también busca con ese discurso frentista, ¿no?, de avanzada, como él lo llama, buscar el voto de los mexicanos para su causa. Y bueno, pues al parecer, en cuanto a las encuestas, como mencionaba hace un momento, él se ve relajado. También cuando se le cuestiona acerca de la metodología o de qué puntaje es el que llevan, o si acaso esta ventaja que pues la mayoría de las encuestadoras lo ubican, ¿no?, por encima de sus opositores del PRI o del PAN, bueno, pues él se ve relajado, se ve paciente, no va a caer en provocaciones porque lo ha hecho externar así a través de las diferentes entrevistas que se le han hecho, y pues confiado, podría yo decir, en unas ocasiones burlón y podría decir también hasta sarcástico, ¿no? Pero sin embargo ha sido muy mesurado en sus comentarios para evitar caer en una provocación, y que estos comentarios que él realice, pues en cierta forma le permitan a sus opositores utilizarlos y pues revirarle después en su contra. ¿Tú ves que hay medios de comunicación que le quieren meter el pie en sus preguntas? Así es, de hecho ha ocurrido pues cuestionamientos que se le han hecho fuertes al candidato respecto pues a diferentes temas que circulan a nivel nacional, pero él busca en cierta forma darle la vuelta a través del discurso que ya tiene bien medido, y cuando pues se siente como acorralado por parte de los medios, pues prefiere pues esquivarse, dar la vuelta y no dar una respuesta concreta, sino simplemente pues acusarlos como ser parte del sistema, de la mafia del poder. Ese Obrador que todo el mundo conoce, ese Obrador que todo el mundo recuerda, bueno, pues aún está presente ahí, quizá un poco más cansado, más grande, quizá con un poco más de experiencia por el ámbito político y por la carrera que todo el mundo conoce, por la trayectoria que tiene Andrés Manuel López Obrador, pero pues esto es en grandes rasgos lo que ocurre con el actuar del candidato. Perfecto, Julio. Pues muchas gracias por tu reporte, estuvo completísimo. Nos queda claro que López Obrador es un verdadero líder de opinión y que tiene el respaldo de la sociedad. Vamos a ver qué sucede en la elección del 1 de julio. A ver si lo dejan sentarse. A ver si lo dejan sentarse en la silla que va a dejar Enrique Peña Nieto. Que tengas muy buena noche. Hasta pronto. Hasta pronto, Fabián. Muy buenas noches. Gracias. ¿Qué les parece, amigos? Pues ahí está. Ahí está lo que está sucediendo. Ahí está el reporte muy puntual y preciso del joven Julio César Sastre, reportero de esta empresa editorial. Ya se ve lo que va a pasar el 1 de julio. La verdad es que, agárrense, periodistas y panistas, parece ser que ni con todas sus canicas van a poder ganar a este personaje. ¿Por qué? Porque la sociedad parece que está manifestando de manera personal. Sí, bueno, vemos una corriente, como lo vuelvo a repetir, es una corriente nacional que se está llevando a cabo actualmente con Andrés Manuel López Obrador ya para la candidatura a la presidencia de 2018. Vemos que Enrique Peña Nieto ha dejado prácticamente lastimado al sistema político, ha dejado también lastimado a todos los ciudadanos, y de todas aquellas promesas que en su momento dijo que iba a hacer el cambio para México, vimos que no se han llevado a cabo. Vemos que sigue el aumento a la gasolina, vemos que el salario mínimo sigue por debajo de algunos otros países de Latinoamérica y no ha dado una productividad entera o completa para decir, bueno, vamos a darle una segunda oportunidad o una continuidad a ese partido. Y es ahí en donde la corriente de Andrés Manuel López Obrador, con ese discurso enfrentando siempre y criticando al gobierno federal, hace que aumente más la simpatía de miles de mexicanos. Y lo podemos ver en cada uno de sus mítines, en donde, como lo dijo hace rato nuestro compañero Julio César Sastre, bueno, es una corriente dirigida prácticamente
al mal gobierno de Enrique Peña Nieto. Ese gobierno que creo que todos nos dejó con un mal sabor de boca porque prometió demasiadas cosas para mejorar la economía de los mexicanos y vemos que no ha sido así en esos últimos tiempos. Vemos que seguimos con este aumento del gasolinazo, seguimos con un salario mínimo por debajo, vemos esas reformas que no han llevado un buen control o no se tiene un buen análisis para poder ejecutarlo debidamente y adecuarlo, ¿no? Tanto la reforma educativa, la misma reforma energética, la reforma laboral, o sea, son 3 puntos muy importantes en donde Andrés Manuel retoma este análisis para hacer este ataque directamente y decir, bueno, ese es el legado que ha dejado Enrique Peña Nieto y es algo que nosotros vamos a cambiar. Y a parecer, como siempre lo he dicho, aunque para mí también se me haría algo ilógico echar abajo una reforma, sino lo más conveniente sería modificarlas, bueno, la propuesta de Andrés Manuel López Obrador de echar abajo todo esto, pues ha sido benéfico para él, porque la ciudadanía lo está, pues está acercándose más a esta campaña electoral. Vemos cómo estos personajes también se empiezan a mantener ya a favor de la corriente de Andrés Manuel López Obrador y vemos prácticamente cómo en cada uno de los eventos pues tiene ya esta gran gente que empieza a seguirlo, sea o no sean propuestas firmes, sean o no sean propuestas estables. Vemos incluso que en algunos o en muchos comentarios que nos deja la gente a través de nuestro enlace que tenemos por Facebook en Hoy Contraparte, que dicen que bueno, van a dar la oportunidad a un nuevo partido, al partido de Andrés Manuel López Obrador, el partido de Morena, pues eso que ya también están cansados de lo que se está llevando o de lo que dejó o de lo que va a dejar todavía Enrique Peña Nieto, porque hay que recordar que Enrique Peña Nieto sigue siendo el presidente de la República hasta el próximo 1 de julio, que empiecen a dar ya el triunfo a algunos de los candidatos que están compitiendo actualmente por este cargo de elección. Exactamente, amigos. Pues bueno, también vamos a dejar de un lado para que haya pluralidad y el respetable público diga que sí le damos sus tiempos a todos y cada uno de los candidatos. También estuvo Anaya en Puebla, pero él estuvo ayer domingo. Él acompañó a la candidata de la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso Hidalgo. Pues bueno, él lanzó un fuertísimo mensaje en contra de un grupo político que encabezó en sus tiempos el corrupto exgobernador Mario Marín Torres, mejor conocido como el Gober Precioso, el Gober Coñaquero. Pues bueno, finalmente dice Armenta que ¿qué prefiere la gente? Si regresar al pasado, al oscurantismo, a los tiempos de la corrupción que representaba a Mario Marín, o ver hacia el futuro del desarrollo, la transformación y también la alianza con la sociedad. Y puso como claro ejemplo, sí, se le lanzó con todo a un singular personaje. A un singular digo porque es el hijo político de Mario Marín Torres. Se trata ni más ni menos que de Alejandro Armenta Mier, de quien hemos hablado en este espacio. Él es candidato al Senado por Morena. Este señor fue, de verdad, criticado fuertemente, al igual que la candidata al Senado en la segunda fórmula, Nancy de la Sierra Aramburu. Pero el primero fue criticado, ¿por qué? Porque representa a Mario Marín, es su hijo. Fue director general del DIF con Marín. Fue subsecretario de Desarrollo Social con Marín. Fue secretario de Desarrollo Social con Marín. Y después fue también presidente del PRI con Mario Marín. Entonces es claro que Mario Marín quiere regresar al poder a través de Armenta con otro rostro, pero finalmente todos los marinistas que han estado durante 8 años en el anonimato y en el autoexilio ya quieren regresar porque es difícil aguantar 8 años. Ellos están acostumbrados a robar o a hacer negocios con el presupuesto público. Y así es como Anaya se les abalanzó con todo y también prometió trabajar en varias vertientes. Por seguridad, educación,
por las personas de la tercera edad, con los gobiernos de las nuevas generaciones, con una mujer, por ejemplo, dijo que Puebla está preparada para tener, el estado de Puebla está preparado para tener una nueva gobernadora. Y ahí está, miren, Anaya, tuvimos una transmisión nosotros en vivo, ahí debe estar Henry. Henry fue el que estuvo ahí en el evento y ahorita nos platicará qué tal le pareció el discurso de Ricardo Anaya y de la candidata Marta Erika Alonso. A ver, vamos a ver un poco el video, por favor. Junior. ¿Cómo está Tecamachalco? Amigas y amigos de Puebla, el 1 de julio va a iniciar una nueva historia en el estado de Puebla. Va a ocurrir algo que nunca ha sucedido en toda la historia del estado de Puebla. Por primera vez en la historia de Puebla tendremos una mujer gobernadora del estado, Marta. Y por eso yo quiero saludar a una mujer inteligente, a una mujer preparada, a una mujer valiente, a una mujer sensible, a la única candidata que ha recorrido todos los municipios del estado de Puebla, orgullosamente oriunda de Tecamachalco, la próxima gobernadora de Puebla, Marta Erika. Quiero también saludar con muchísimo gusto a quienes van a ser nuestra próxima senadora y senador de la República. Una fórmula potente, dos jóvenes preparados, inteligentes, valientes, que van a representar a Puebla en el Senado de la República. Les pido un fuerte aplauso para Nadia Navarro y Mario Riestra. Quiero también saludar a quien va a ser la próxima diputada federal de este distrito. Quiero saludar a quien desde la Cámara de Diputados va a gestionar recursos para hacer realidad el programa tan claro de gobierno que ya ha presentado Marta Erika. A nuestra próxima diputada federal, Rocío Aguilar. Quiero también desde aquí saludar a un gran gobernador que hoy está haciendo un esfuerzo enorme por sacar adelante a Puebla. Y por supuesto, a su familia, que hombro con hombro trabajan con él para servir a Puebla. Saludo con muchísimo gusto al gobernador. Bueno, señores, vamos a captar el momento en que está dirigiendo el discurso mientras vamos a
continuar platicando. A ver, Henry estuvo en el evento. Henry, reportero de La Fuente Política también, pero cubre al Partido Acción Nacional, a su candidata a gobernadora y también a los candidatos a senadores, presidentes municipales y diputados locales y federales. Platícanos qué tal estuvo el evento, Henry. Así es, como siempre, pues, el evento fue en el municipio de Tecamachalco, lugar obviamente de origen de la candidata a la gubernatura por el estado de Puebla, Marta Erika Alonso, que fue ahí en donde se llevó a cabo este inicio, sobre todo con el respaldo de Ricardo Anaya Cortés, candidato a la presidencia de la República por la misma coalición. Y bueno, ahí estábamos viendo el inicio, bueno, el saludo general que está llevando a cabo Ricardo Anaya, pero uno de los mensajes en verdad que sí ha impactado y algo que sí causa de mucha curiosidad es cómo atacan, pero no atacan directamente a un partido político. Por ejemplo, si vemos en el caso de Andrés Manuel López Obrador, ataca a Enrique Peña Nieto, el mal trabajo que ha ejercido el gobierno federal. Claro. Y en el caso de Ricardo Anaya, no se va directamente con Andrés Manuel López Obrador, sino vemos un mensaje dirigido a la gente que está dentro de Morena, pero que al final de cuentas lleva una historia o un pasado que costó muchos años aquí en el estado de Puebla poder sacarlos. Y es la corriente que ha manejado o que se maneja de los personajes que han estado involucrados y son cercanos al mismo exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres. El exgobernador que ha marcado la historia también política en Puebla y en México como uno de los personajes más corruptos y violentos en la historia de Puebla, ¿no? Y bueno, violentos, coñaqueros, y coñaquero también. Excesivos, cínicos, ladronzuelos, que nos han desprestigiado, etcétera, etcétera. Tiene todo lo malo ese señor. Sí, y al final de cuentas, bueno, yo no veo un mensaje así directamente a bajar la guardia contra el partido opositor, mucho menos con el líder Andrés Manuel López Obrador, pero sí marca a aquellos personajes que se están involucrando en la vida de este partido político y han dañado mucho al estado de Puebla. En el caso preciso de Alejandro Armenta Mier, como tú también acabas de hacer mención, esa trayectoria política que ha tenido dentro de las filas presentes de Mario Marín Torres, y que por supuesto también aquí en Puebla pues tiene una denuncia por haber desviado recursos para los damnificados del huracán Dean. Y bueno, cuando él pertenecía todavía como secretario ahí de la Secretaría de Desarrollo Social, y bueno, hizo firmar unos papeles a los mismos pobladores diciendo que se les había entregado la casa. Pero ya después de un proceso y de tanta espera de los poblanos, llegan ya esas denuncias ciudadanas. Vemos que fue una de las televisoras de México las que empieza a sacar este tipo de entrevistas en donde ya van directamente con Alejandro Armenta Mier. O sea, son personajes que, quiera uno o no, manchan la trayectoria de algunos personajes o de la trascendencia también que ha tenido Andrés Manuel López Obrador. De esos 12 años que se ha encargado de trabajar su imagen para poder llegar a la presidencia de la República y tener la cantidad de gentes que tiene, bueno, vemos entonces unos discursos en contra de las personas cercanas que pueden lastimar el partido, ¿no? Que pueden lastimar incluso la misma ideología de Andrés Manuel López Obrador. Esa ideología en donde promete también Andrés Manuel López Obrador que van a terminar con la corrupción, que no va a haber funcionarios corruptos, pero con este tipo de personajes que dicen, bueno, ¿cómo es posible que nada más por el simple hecho de que te cambies a un partido político, tu imagen se quede completamente limpia? O que entonces ya en verdad dejes de robar porque el partido, como ya no eres del PRI y ahora es de Morena, entonces lo vas a dejar de hacer. Y en verdad sí es una crítica muy fuerte que le hace a estos personajes. Incluso también hace mención que, bueno, estos personajes son como una pared, ¿no? Que no está una pared mal pintada, ¿no? Que de esos que nada más le pones capa y capa de pinturas, pero queda un grosor, ¿no? Esa historia de lo que pasó en esos momentos con esos personajes políticos. Y ese es un mensaje dirigido incluso a todos aquellos, y por eso también se ha tenido esas fracturas internas dentro del partido de Morena, por todas este tipo de trabajos y alianzas que a final de cuentas dejaron en la banca, siempre lo voy a mencionar, dejaron en la banca a verdaderos militantes de Morena, aquellos que en verdad los veías en la calle buscando simpatizar o sumar a ciudadanos para este partido, y que al final de cuentas le dijeron, ¿sabes qué? Te vas a quedar en la banca para que entren otros contendientes. Sabemos también la trayectoria del mismo Alejandro Armenta Mier, vemos también que tiene una trayectoria política y obviamente tiene esta cercanía con
o miembros que pertenecían a la militancia priista. Su trayectoria fue con Marín, porque Exactamente. así hasta yo. Y es esa trayectoria en la cual empata de este sector y que es muy criticado, ¿no? El hecho de que regrese Alejandro Armenta Mier sería traer a toda esa bancada, toda esa militancia que en su momento estuvo con Mario Marín Torres. Así es, a ver si la producción ya nos tiene... Muchas gracias, perdón por su informe, pero... A ver, Alejandro Armenta Mier, yo sí creo que debe quedar muy claro. Tiene trayectoria política, ¿por qué? Porque fue impulsado cuando Marín era candidato al gobierno por el PRI, pues era diputado local. Después fue presidente del DIF, subsecretario, secretario y presidente del PRI. Así hasta yo hago. Y después, bueno, se fue involucrando en actividades partidistas. Qué fácil es ser producto de una decisión política y de un dedazo. Y sobre todo, más fácil cuando se trata de alguien corrupto, que quiere que alguien sea el que le aplauda o siga a consigna todo lo que le encarga. Yo prefiero quedarme aquí analizando temas políticos y si no, me voy a trabajar a otro lugar. Pero ser de Marín, de verdad que es un desprestigio terrible de por vida. Ya me indica la producción que está preparado el video del discurso de Anaya, porque hace ratito puro rollo. Vamos a analizarlo, por favor. La pregunta en esta elección es si seguimos en Puebla caminando hacia el frente o nos regresamos a un pasado oscuro que tanto lastimó a Puebla. ¿Se acuerdan ustedes de un exgobernador poblano que se llamaba Mario Marín? Yo les pregunto, ¿ese fue un gobernador bueno? ¿Ustedes quieren que regrese ese señor a gobernar? Pues hay que tener mucho cuidado. Y esto no lo sabe mucha gente. Porque ese señor Mario Marín hizo una alianza con López Obrador. El hombre más cercano a Mario Marín, el que fue el presidente del PRI cuando Marín era gobernador, el que fue el director del DIF cuando Marín era gobernador, el que fue el secretario de Desarrollo Social cuando Marín era gobernador, hoy es el candidato a senador de Morena. Yo les pregunto a ustedes, ¿quieren ustedes que regrese Mario Marín a través de Morena? Entonces vamos para adelante, al frente, con la coalición por Puebla al frente. Ya lo dijo Marta Erika, tenemos un problema muy grave de violencia en esta región del estado. Y me duele mucho decirlo, pero el gobierno federal en este tema, en el tema de la seguridad, abandonó a Puebla. El gobierno federal con su policía tiene casi 40,000 elementos en la Policía Federal, casi 40,000. ¿Saben cuántos han enviado aquí de manera permanente a todo el estado de Puebla? 200. No alcanza ni siquiera para poner un policía federal por municipio. ¿Les parece justo que habiendo 40,000 policías federales solo hayan enviado 200 a todo el estado de Puebla? ¿Ese es el trato que merece Puebla? Eso se va a terminar. Van a ver lo que es tener a una gobernadora y a un presidente de la República verdaderamente comprometidos con la seguridad del estado de Puebla. ¡Cuenten conmigo!
Queridos amigos, pues es muy claro quién es Blanco, el blanco más vulnerable de Morena. O sea, el rancio PRI que pertenece a Mario Marín. No quiere decir que Morena vaya con Mario Marín. Eso es otra cosa. Y esos son otro tipo de arreglos. Simplemente la gente que logró filtrarse, como la ahijada de Mario Marín, Nancy de la Sierra, y el exsecretario de Desarrollo Social, expresidente del PRI y expresidente del DIF, o exdirector del DIF, pues bueno, lograron infiltrarse y es lo que contamina finalmente al partido político Morena, aunque no ha sido suficiente para que la gente se desencante. Están con todo, van con todo, y finalmente es la lucha por el poder político. La lucha por el poder político es encarnizada. No son canicas, no son aventarse flores, no es aventarse piropos. Ya lo vemos en las redes sociales, y qué lástima que hasta lleguen a las amenazas de muerte. Y qué lástima que la rabia y la locura de muchos les gane y la manifiesten en las redes sociales. Y mucho más lástima que los personeros, líderes, coordinadores y estrategas también no hagan para levantar el nivel político de esas campañas. ¿Por qué? Porque los mexicanos lo merecemos. Lo merecemos, y creo que nos interesaría ver más campañas de propuestas de altura para evitar esas descalificaciones que para nada abonan y finalmente empantanan un proceso electoral que se antoja vivirlo plenamente, de manera minuciosa, ser partícipe desde cada una de las trincheras, analizando, comentando e incluso cuidando casillas a quien le toque. Así es como se tiene que vivir con gran entusiasmo y no a través de bajezas, ofensas, como pues bueno, varios están haciéndolo. Así es, bueno, sabemos que las emociones en las campañas electorales son muy grandes, son muy fuertes, ¿no? También sabemos del hartazgo que hay de miles de mexicanos. Sin embargo, eso no da a que se estén atacando entre ellos, ¿no? Vemos que hay muchas ideologías encontradas. Nosotros simplemente manejamos la información y las líneas que están manejando cada uno de ellos, y analizando también esos discursos, ¿no? Y vuelvo a lo mismo. Todo el mundo, tanto el partido de Morena como el partido de Acción Nacional, van contra un solo partido político, que es el PRI. El PRI que a final de cuentas ha lastimado a los mexicanos, y es de ahí de nos están enganchando para hacer una campaña política. En el caso en el estado de Puebla, pues arremeter contra todos aquellos candidatos que siguen la línea o que trabajan para el exgobernador Mario Marín Torres, que eso es algo que no se cambia, eso es algo que se vive, es algo que se está presente, y es algo que también dejó durante muchos años en Puebla. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, manejar ya un discurso en contra de un gobierno que ha dejado con un gran aumento a la gasolina, incluso con el precio del dólar, que también no ha mejorado el sistema político y social en México, gracias a las reformas que se supone que iban a dejar un cambio. Pero son esas líneas, las líneas en contra del PRI, en contra del partido que ha llevado muchos más años de trayectoria, y al partido también que no ha dejado nada bueno para los mexicanos. Y hablamos desde años atrás, y después esta fractura tan grande económica que se llevó a cabo con Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Este personajazo que fue muy bueno para esconder la economía mexicana, que a la llegada de Ernesto Zedillo Ponce de León vimos este famoso efecto de tequila en diciembre, ¿no? Que fue cuando... Diciembre de 1994, entonces tenías 94, 2004, apenas ibas naciendo. Pero se ve que te irrita, ¿no? Sí. Recordarlo, porque seguramente tus padres fueron directamente perjudicados. Así es, sobre todo por este cambio de moneda. Imagínate quitarle estos ceros al peso mexicano. O sea, en verdad hubo una gran devaluación. Y es por eso que han pasado tantos años que la gente ha tratado de confiar de nuevos candidatos, pero vemos que no han dado unos resultados satisfactorios. Pero vemos también que son estas líneas de donde los candidatos actuales, de los dos principales que van en los primeros lugares en las nacionales, tanto de Andrés Manuel López Obrador como Ricardo Anaya, reflejan este descontento social también que se tiene en esas últimas fechas. Incluso podemos ver a Ricardo Anaya que no toca a Andrés Manuel López Obrador. Es un personaje punto y aparte.
las únicas veces que ha tocado a Andrés Manuel López Obrador ha sido cuando dijo que en su momento creía en 2006 en la ideología que tenía Andrés Manuel en este grupo de izquierda, porque también lo ha dado a conocer, que él creía en Andrés Manuel en 2006, que incluso creía en Andrés Manuel López Obrador en 2012, pero que no creía en el discurso que cambió rotundamente en este 2018. En este discurso del perdón, en este discurso de la amnistía y de estos puntos que se han atacado también al mismo Andrés Manuel López Obrador, que incluso llegó a decir Ricardo Anaya en su gira, que si Andrés Manuel hubiera mantenido incluso la ideología de 2006, hubieran formado algún vínculo para ganar la contienda electoral y dejar abajo o dejar fuera al PRI en este año. Pero como ha cambiado también ese discurso, que también ha sido muy criticado, es por ello que se enfrentan ahora, pero con un mensaje en contra del priismo que ha dejado lastimado a todos los mexicanos. Exactamente. Me quedo con dos mensajes que nos dieron. Es imposible leer todo, créanmelo, me da mucha pena, pero les agradezco de corazón que lo hagan. A ver, el maestro Isaías Vargas dice, este noticiario está a toda madre. Él sí es un hombre que sabe informarse. Y también María Eugenia Ábalos Hernández nos dice, saludos a los periodistas, licenciado Fabián Gómez y a Henry Sánchez. Saludos a Contraparte, muchas gracias. Todos los que nos escriben, es muy valiosa su participación y por eso estamos contestándoles. Creo y les consta que tenemos apertura absoluta, no tenemos compromiso político, no nos interesa sesgar información en favor de algún partido o de un candidato. Nos interesa que gane la democracia, que ganen los mexicanos para que todos tengamos mejor calidad de vida. Con eso nosotros creo que estaremos eternamente conformes por llevar o poner nuestro grano de arena para que todos los mexicanos podamos vivir en circunstancias diferentes en materia de seguridad, economía, empleo, desarrollo, etcétera, etcétera. Servicios, pues. Creo que hay mucha gente que la famosa revolución de 1910 todavía le debe, no le ha hecho justicia y eso nos indigna. Por eso están estos medios alternos para que los monopolios televisivos, esos, los hagan a un lado. Y para que no se dejen sorprender los políticos y también sus seguidores. Cuando vean que hay una entrevista de otros actores políticos sesgada, es porque es pagada. Y aquí ese dinero es mal habido y no lo queremos. Así Henry, es. ¿algo que quieras agregar? No, nada más de invitar a toda la gente que nos vea en las transmisiones de la radiografía de lunes a viernes en punto de las 8 de la noche para hacer y llevar a cabo estos análisis de todas las propuestas y cada uno de los candidatos rumbo a la presidencia de 2018, así como gubernaturas, diputaciones, senadurías y también las mismas presidencias municipales, que son demasiadas. Unas elecciones de 2018 que siempre hemos manejado van a ser históricas en este país por todo el trabajo que se está llevando a cabo y por la manera tan competitiva que se está efectuando, y sobre todo también de cómo el gobierno ha intercedido y ha metido las manos para bajar la imagen de los candidatos presidenciables. Pero por mi parte eso es todo, mi estimado Fabián, y en verdad agradecer a la gente que nos ve día con día a través de Facebook en Hoy Contraparte y a través de la página principal contraparte.mx. Señores, recuerden, contraparte.mx y sus redes sociales están para ustedes. Gracias, nos vemos mañana sin falta. Que tengan muy buena noche, hasta pronto. Cuando uno se pone en el lugar. Liderar como que está saturado. Una vez pasado. Sea. La información que